Bienvenidos muchachos al Profe Mazos. Hoy les pienso traer un masito que es uno de mis preferidos, que es el masito olímpico. Vamos a ver la composición de este mazo, cómo se conforma, vamos a ver los oros, los aliados y el soporte de este masito que está bastante fuerte en el meta hoy en día. Vamos a comenzar con los oros. Uno de los oros fundamentales, pienso que este mazo que lleva el mazo es Corona del Día, que dice una vez por turno: cuando un aliado de raza olímpico entre en juego bajo tu control, puedes barajar una carta de tu cementerio a tu mazo castillo. Este oro se está llevando por 2. Antiguamente, cuando recién salió, el oro se llevaba por 3, ya, pero era una locura, era demasiado el baraje, el retorno que tenía el mazo olímpico. Así que quedó baneado y este se está utilizando por 2. De igual manera, uno de los oros más fuertes que tiene hoy el meta, puesto que ahora Marmita Druida fue también baneada hasta por una. Bien, uno de los barajes más consolidados, que sería la Corona del Día. Siguiente orito que vamos a ver es Caja de Pandora. Un oro fundamental lo vamos a llevar por 2 también en este mazo. Un oro que nos va a servir ¿para qué? Para que entre un aliado o algo definitivo y entre sí o sí. Bien, por ejemplo, podemos finiquitar con un Ares, bien, atacando. Y si nos quieren cancelar, por ejemplo, con un 7 contra Tebas, podemos anularlo con Caja Pandora. Si Caja Pandora está en tu reserva de oro, puedo desterrar y pagar un oro adicional para anular un talismán oponente de coste 2 o menos. Podemos anular una fe sin límite, ya para que entre un ataque fulminante. Podemos anular una bola de fuego, un resplandor de Heka, una red de plata en caso de que nos quieran anular un aliado que queremos que entre, por ejemplo un Helios o un Thanatos, para poder hacer control dentro del mazo. Un morir de pie en caso de, por ejemplo, que los puedan anular un Panteón. Bien, y una capa de invisibilidad. Bien, esos son como los talismanes más potentes que pueden tener el meta en este momento, donde Caja Pandora actúa como uno de los oros que más potentes que puede tener en la parte de anulación. Vamos a otro oro más, que es uno de los motores fundamentales también, que es Ofrenda de los Dioses. Bien, es un bonificador, yo creo que eso también es uno de los oros mucho más rotos, exceptuando por Iliada. Bien, que dice: si Ofrenda a los dioses está en tus reservas, tus aliados de raza olímpico ganan 1 a la fuerza. O sea, ya teniendo por 2, porque está baneada hasta por 2, teniendo 2 de estos oros en reserva, ya tus aliados están con 2 más a la fuerza. Entonces es brutal el pegar con un Eros que pide 2, ataca 2 y está atacando con 4. He tenido partidas donde el Eros solamente está pegando 6, ya con un Panteón en juego o con un Helios, más las 2 ofrendas. Entonces es brutal, hace una muralla bastante grande en el olímpico. Bien, y además también para poder hacer el ataque. Este mazo está construido netamente para hacer un poco de control, más que agro. Por ende se lleva por 2. El siguiente orito va a ser un trono dorado. También lo vamos a llevar por 2. ¿Para qué? Para sacarnos cosas molestas. En caso de que juguemos contra un Mirror, podemos sacarnos un Zagreus o una Gea. También en caso del Titán, bien, nos podemos sacar los homúnculos, que son bastante tediosos al momento, porque se va barajando el Titán. Y el Titán en estos momentos no tiene retorno, por ende no tiene baraje. Hay como 2 o 3 cartas que tienen para baraje del Titán, pero en el meta actual no están corriendo. Bien, para sacarnos fundamental, un druida maldito. Bien, que en ocasiones me ha tocado que he atacado con todo y metieron un druida maldito y los aliados, los bonificadores, se van a 0. Bien. Y aparte de eso nos genera robo. Toda carta que nos genere robo nos implica que nos va a acelerar un poco más el juego. En ocasiones podemos tener el mazo filtrado y solamente con ese robo podemos cambiar vuelta la partida. También como recomendación, yo lo veo de esta manera, que podemos desterrar cartas que sean globales. Por ejemplo el Marrat, un Kadech o una bola de energía. Puesto que en Helénica todos los talismanes de coste alto, de 4 hacia arriba, 13 hacia arriba, disculpen, pasan porque no tiene anulación helénica. La única anulación que tiene de talismán es Caja de Pandora. Entonces, desterrar un Marrat, que ahora se está utilizando por 2,
pucha, me deja un poco más tranquilo el jugar, que si veo al oponente con 6 oro en reserva, no me va a tirar un marratazo, no me lo pienso comer. Ya, de igual manera también el Kadech no voy a estar jugando con 5 oro en reserva, puesto que me restringe demasiado. Y la bola de energía, si veo al oponente con un mazo verde, ya sea druida o sea sombra, que es los que más se están ocupando, veo con 4 oros abajo, no ataco. Ataco con uno. Ataco con uno, pero solamente un aliado. Entonces, este orito nos puede ayudar para poder sacarnos estas cosas molestas que tienen estos mazos. Comenzamos con el siguiente oro. Figuras negras. Figuras negras. Es un control bastante grande, puesto que en espada se lleva por sí o sí el códex. ¿Ya? El códex es un oro en el cual se destierra la asignación de daño para reducir el daño a cero. Entonces nosotros, para poder finiquitar, ya me ha tocado muchas partidas donde tengo que saber desterrar figuras negras para que el códex no tenga habilidad, y luego de esa pueda pasar todo el daño, puesto que códex te da una vida extra. Bien, otro oro más que se está llevando bastante es el herrero. El herrero es porque ahora está por 2, está por copias por 2. Bien, y uno de los mazos que está más fuerte es el Goblin. Bien, y el Goblin lo están llevando con armas. ¿Para qué lo están llevando con armas? Porque otro de los mazos meta es el Titán. Y el Titán tiene una carta que es el Leucrota. El Leucrota destruye todo el aliado de fuerza 3 o menos. Entonces en el Goblin pasa, se lleva toda la mesa. Por ende, los jugadores los que están haciendo, y también como recomendación, están utilizando armas en las cartas Goblin o en el mazo Fairy. ¿Para qué? Para que no comerse el Leucrota. Entonces, una de las formas de poder sacarse oros oponentes es con figuras negras. ¿Por qué? Porque Herrero, no sé si todos sabrán que Herrero, al momento de perder la habilidad, debe ser destruido. Bien, y si no tiene la corona, ya que hace que los oros sean indestructibles, se va. Ahora, tú te rompes un oro por 2 oros oponentes, si es que lo llega a tener por 2. Otra cosa molesta también que tenemos en los mazos verdes, que sea lo disculpen, en los mazos amarillos, es el jeroglífico. Cuando quiero atacar y hay un jero en juego, ya la restricción es que se destruye y se sube un aliado oponente a la mano. Muchas veces me han subido Lelios, bien, por ende los aliados ya atacan con 2 menos a la fuerza, ya, o me suben un Ares, o a finiquitar me suben un Zagreus. Entonces me condiciona también el poder atacar, que una de las formas en este caso podría ser con figuras negras, ya, para poder ahorrarse esas molestias. Recordamos que este mazo es solamente de control. El siguiente orito que vamos a ver es Águila Imperial. También es un oro que controla bastante la mesa para algunas cartas, no para todas. Bien, cierto que Águila Imperial, mientras está en tu reserva, los aliados de fuerza 1 pierden su habilidad. Recordad que las cartas que pierden su habilidad se le borra la caja de texto. Bien, solamente la caja de texto, por ende el coste y la fuerza se siguen manteniendo exactamente igual. Y una de las cartas molestas que ahora está en meta es el Goblin Maligno. Bien, que se dispara al momento de atacar. Entonces, como no tiene habilidad, no se dispara su habilidad, a menos que tenga el oro Fairy, que cuando estén en reserva le da uno más la fuerza a los Fairy, ahí tendría 2, o con el Goblin Stone. Bien, pero si no están esas cartas en juego, Águila Imperial restringe mucho al Goblin Maligno. Otra carta muy molestosa, que es uno de los counters que tiene Olímpico, es el Héroe. Me cuesta mucho jugar contra Héroe, demasiado. ¿Por qué? Porque se plaga muy rápido. Son cartas muy bajas. Héroe tiene una curva de oro de máximo 4, que es el Alejandro Magno. Bien, y las demás cartas son todas de 2 casi. Ya sea los Oriones, los Ganímedes, los Perseos, en fin, son cartas muy bajas. Entonces ya con 4, con 5 de oro puedes jugar tranquilamente un héroe. Y con un Hitmon en juego, brutal. Bien, y aparte de eso restringimos también al Constantino. Si Constantino entra en juego con Águila Imperial, se mantiene y pierde la caja de texto. Ya, a menos que nosotros paguemos Águila Imperial, bien, y luego de eso tendría 3 a la fuerza y bonificaría. Pero antes de eso, no. Bien, he jugado contra héroe en el cual Águila Imperial entra en juego, queda en reserva y no sale de reserva. Otra carta molesta, la carta de los amarillos, es Erastótenes. Erastótenes es un aliado que furia imbloqueable, furia que puede atacar turno que entra en juego. Y al momento de hacer daño, baraja un oro que tengas en el cementerio Mazo Castillo. Bien, para los primeros turnos es horrible. Tener un Aristóteles o 2 Aristóteles el primer turno, te baja demasiado el mazo, te condiciona mucho, porque después puede entrar una mandoble. Bien, o puede entrar la nueva arma,
Lanza de Ramsés, que pide uno que el aliado gana uno la fuerza y si hace daño, destierra una carta del cementerio oponente y aparte barajo una. Bien, entonces tener el control de Aristóteles sirve bastante con esta Águila Imperial. Y la otra es que lo encuentro bastante buena, que muy poca gente lo lleva, pero condiciona mucho, que es Hipogrifo. Un aliado titán de coste 3, ataca 1, que cuando entro al juego me puedo subir un talismán del cementerio a mi mano. Bien, ¿qué talismán naturalmente se está subiendo? Se sube el Cantovele, porque el Cantovele ahora está por 1. Entonces condiciona mucho. Recordar nuevamente que el titán no tiene de vuelta. Por ende, las cartas que se puedan traer del cementerio caen de perilla para poder seguir jugando con el titán. Entonces, Águila Imperial condiciona este tipo de jugadas. Aceite de oliva yo creo que está más por decirlo, que se puede buscar en el oro, que puede dar en ocasiones hasta el win. Ya, si me veo muy escaso de recursos y tengo mucho cementerio, una corona del día. Si quiero que un aliado pase, una caja de Pandora. Si los aliados están con muy poca fuerza, necesito que tengan un poco más para poder pasar, por ejemplo, sobre el druida, una ofrenda, o desterrar un trono, o así sucesivamente. Entonces una carta bastante versátil, se juega por uno en el meta actual, porque está baneada. Bien. Nada más que decir con esta carta, muy buena, que me puede rampear cualquier orito. El siguiente orito que vamos a ver es Titanes. Yo pienso que uno de los oros fundamentales que tiene Helénica es Titanes. Condiciona mucho al jugador oponente al momento de querer atacar. Entonces, si el oponente quiere atacar y está ahí un Titanes en la reserva, condiciona demasiado. Bien. Porque el Titanes lo que hace primero es errante, que solamente puede haber uno en juego. Y si Titanes está en la reserva, lo puedo desterrar para que un aliado oponente de fuerza 3 o más tenga fuerza 0 hasta la fase final. Entonces, ¿qué es lo que hago? El oponente ataca, declaro bloqueo. Por prioridad tengo yo en Guerra Talismana, rompo Titanes ya y bonificaría con fuerza 0. Bien. El otro oro que vamos a ver es la Odisea, oro reworkeado. Que cuando entra en juego puede mostrar las 3 primeras cartas del mazo castillo. Una va a la mano, otra al cementerio, otra va al destierro. Es una carta única, bien, que yo la he jugado con Eros. Eros, una de las mejores manos que puede tener el Olímpico es tener un Eros en la mano, ¿ya? Y si este es el primer turno, mucho mejor, ¿bien? Eros cuando entra, busco 2 oros en el mazo castillo y los pongo en la mano si es el primer turno que tengo. Bien, lo vamos a ver de igual manera porque el mazo está compuesto por Eros. Entonces cuando no me sale el Eros en la mano, juego Odisea. Y muchas veces me ha sucedido que me sale el Eros en esas 3 cartas. Ya las personas que han jugado contra mí, aparece ese Eros muchas veces. Y de no ser así, lo juego con aceite de oliva. Entro en juego aceite, destierro Odisea y naturalmente casi siempre sale el Eros. ¿Ya? Eros se juega por 3, por ende es mucho más probable que nos salga. Olímpicos. Olímpicos igual es un oro que puede ir variando, no solamente con este mazo, sino que puede ir variando con otras cartas más. Bien, pero a mí me condiciona un poco, puesto que el mazo es control. Bien, entonces en vez de jugar, por ejemplo, un éter, podría jugar una Afrodita. Entonces, bajo Olímpicos, veo la primera carta y si la carta es un aliado potente, en vez de jugar el control con éter o con otra carta, prefiero jugar la Afrodita que me puede conectar. Bien, me puede conectar, no sé, me ha sucedido que juego Afrodita, me sale un Helios, me sale un Thanatos o me sale un Gran Zeus, que son los aliados más potentes que tiene el Olímpico. Bien, entonces con el Olímpicos en ocasiones igual deja un poco en jaque al oponente, puesto que tú ves la primera carta, luego la vuelves a la misma posición, pero sabes qué carta es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El oponente empieza a ver que si es que tú te pones una cara, no de poker face, bien, empieza con una cara de alegría, se empieza a dar cuenta que la carta es un aliado y puede entrar en Afrodita. Bien, siguiente orito, que también lo encuentro muy fundamental, que es Hilo de Ariadna, bien, para poder desterrar 2 cartas en el cementerio oponente. Se rompe, se destruye, no se destierra, para desterrar 2 cartas del cementerio oponente. Estas cartas, la que busco naturalmente en el meta actual, son, si es Titán, las 2 Iliadas, que naturalmente casi nunca aparecen, o las 2 Rea.
¿Por qué las dos reas? Porque Rea está por 2, entonces no va a tener de vuelta con el titán. Por ende va a tener que jugar sí o sí. El titán Minotauro cuesta un poco más, pero la Rea, si están las dos en el destierro, te aseguras que no va a haber curva alta de 5 o 6 oros y lo único que va a poder jugar son los cronos desde la mano y los Leontari. Bien. También podemos desterrar cartas en el druida que también está fuerte, que son los Averix y el Amergin. El Amergin en el druida también es una carta que también está restringida por 2 y que si el mazo druida se saca esas dos cartas, no es que no se pueda jugar, sino que te condiciona mucho el jugar con otras cartas al druida. Por ende, cuesta al druida que te gane con esas dos cartas menos. ¿Bien? Entonces condiciona demasiado. Entonces para mí es fundamental esta carta y aparte que no se destierra. Porque Karmix hace que los oros sean indesterrables. Entonces como no se destierra, se destruye. Ya nos da esa condición de poder desterrar dos cartas del cementerio oponente. Buenísimo oro. Y vamos a pasar ahora a lo que son los aliados. ¿Ya? Los aliados vamos a ver Eros por 3, el Erestótico. Ya que si Eros entra en tu primer turno, puedes buscar 2 oros en tu mazo castillo y ponerlos en la mano. Naturalmente los oros que se buscan son ofrenda de los dioses y corona, ya para tener de vuelta y para poder bonificar. En casos puntuales, yo dependiendo del tipo de mazo con quien me enfrente, puedo buscar las 2 coronas o buscar las 2 ofrendas. O si tengo una ofrenda en la mano, busco las otras 2 coronas. ¿Bien? Si el mazo es muy agro, intento tener un poco de aguantar. Por ende, me busco las 2 ofrendas. ¿Para qué? Para poder bloquear con los aliados. Ya si el mazo es un poquito ya de ley, por ejemplo un dragón, intento jugar las coronas. ¿Para qué? Para ir dándome la vuelta en el game. Siguiente aliado, el Dionisio de Sagredo. Carta fundamental, la vamos a llevar también por 3 en este mazo. Que es uno de los robos que tiene el Olímpico. Cuando Dionisio entra en juego, puedes descartar una carta de aliado de tu mano para robar una carta. Pero si la carta descartada es un aliado de raza Olímpico, robo una carta adicional. O sea, me descarto una carta y robo 2. ¿Qué carta se descarta? Naturalmente yo descarto el Eros. ¿Ya? Porque el Eros, si ya pasaron el primer turno, después ya no me sirve. Bien, otra carta que descarto si el primer turno no tengo Eros para poder generar recursos, me descarto una carta que sea coste alto, puede ser un Helios, puede ser un Gran Zeus o puede ser un Thanatos que va a entrar en el turno 4. ¿Ya? Y con la corona la puedo barajar. ¿Bien? Entonces, otra interacción más que sucede con este mazo, que también es habitual la controversia, es primer turno bajo corona, luego pago 2, Dionisio, me descarto un aliado y robo 2 y luego barajo por corona. ¿Ya? Se puede realizar esta jugada puesto que la prioridad de las cartas cuando entran en juego la ve el jugador. Bien, entonces no necesariamente porque la carta esté en juego antes que otra, me va a decir que yo tengo que activar la habilidad de corona primero y después de Dionisio. Bien, no es así. Al igual que las cartas que dicen en la fase final. La carta que dicen en la fase final, uno ve como jugador la prioridad en el cual que uno la quiera realizar. Un ejemplo, si quiero reagrupar, tengo gaitas, en el druida tengo la marmita y tengo un Averix. Entonces, por ejemplo, puedo barajar por marmita, robar por Averix y después reagrupar gaita. O hacerlo todo lo revés, reagrupar gaita, barajar por marmita y después robar por Averix. Bien, entonces va a depender netamente del jugador cómo quiera interactuar con las cartas de él. Siguiente aliado que vamos a ver, también que va en el mazo y va por 3, que es el Éter. Una de las cartas que tiene más que tiene control y deja muy atrás, creo que es counter del dragón. ¿Ya? Cuando Éter entra en juego, puedes poner un aliado oponente en la parte superior de su mazo castigo, o sea, lo dejamos al tope. Y una de las cartas que tiene el mazo dragón es Dryfang, que cuando es barajado o destruido se rampea un oro. Entonces con Éter condiciona esto. Bien, otra carta más que nos puede ayudar y nos puede servir es sacarse la Hakika. Como Hakika indestructible, se la sube al tope, ¿ya? Y se va de inmediato su habilidad. Bien, no sé, una de las cartas que condiciona mucho el juego y a la vez también empieza a hacer presión en el mazo es el Éter, ¿ya?
Siguiente carta que vamos a ver, una de las cartas, para mí una de las preferidas que tengo y también una de las más desgraciadas, que es Zagreus. En el segundo turno ya puedo tener con 3 doritos pagar un Zagreus desde la mano, bien, para poder barajarlo y anular un aliado oponente. Entonces condiciona mucho el juego, demasiado condiciona. Lamentablemente se transforma en un objetivo. Si estamos jugando contra espada, lo más probable es que entre un desleal, sí o sí, para que sea desterrado. Si jugamos contra Helénica, yo creo que una expulsión de titanes, ya, para poder sacarlo. ¿Por qué? Porque el aliado Zagreus, si está en el cementerio, pago 4 de oro y lo puedo poner en juego. Bien, entonces está restringido por 2. Antiguamente se jugaba por 3, ahora no, por el ban está sí o sí por 2. Carta asquerosa, muy pero muy buena y condiciona mucho las jugadas. Siguiente carta que vamos a ver va a ser la Afrodita. Ya, Afrodita, este mazo no se juega a favor de la Afrodita. Ya hay algunos mazos que juegan a favor de algún aliado, este mazo no. Este mazo Afrodita es simplemente una carta que en el cual te puede dar muchos beneficios, bien, pero no es fundamental para poder generar el win de este mazo. Bien, Afrodita lo que te va a acelerar. Bien, y aparte de eso, pues ya cuando nombras una carta, nombras aliado, o el oponente cruza los dedos que no te salga un Helios, que no te salga un Thanatos o no te salga un Gran Zeus. Bien, en ocasiones me ha sucedido que en el turno 2 juego Afrodita, ya con el Olímpico, me sale un Himnos y un Himnos conecto un Zagreus. Entonces ya tengo ya 3 cartas de aliado en el segundo turno. Bien, o me ha conectado, no sé, un Helios, ya, o el mismo Gran Zeus. Entonces, es lo malo es que es demasiada suerte, mucha suerte. Si se conecta, espectacular, cambia todo el match. Pero si no, se hace objetivo. Por ende el oponente lo que hace, gasta recursos sobre esta carta. El siguiente aliado es Gea, una carta promocional que se ve cartón por cartón. Bien, que en la fase vigilia, una vez por turno, cada jugador baraja una carta de su cementerio, su mazo castillo, y luego tú puedes robar una carta. Si Gea está en el cementerio, la puedes barajar en tu mazo castillo. ¿Ya? O sea, pasa Gea, va al cementerio y después la puedo barajar. La puedo barajar en mi turno en Guerra de Talismanes. Bien, otra particularidad que tiene Gea es que me han preguntado qué pasa si el oponente no tiene mazo, no tiene cementerio. Entonces, el coste de activación de Gea para tú robar una carta es que ambos jugadores tengan una carta en el cementerio. ¿Ya? Por ejemplo, si el oponente no tiene carta en el cementerio, tú puedes barajar, pero la condición es que ambos jugadores barajen, por ende tú no puedes robar. Bien, pueden barajar tú solamente, pero no puedes robar. La siguiente carta, también una carta tech, que creo la encuentro lo más brutal que hay, es Himnos. Himnos, cuando entra en juego, puedes jugar a un aliado de coste 3 o menos de tu mano sin pagar su coste. O sea, si conecta Himnos con 4 de oro, te puedes traer un Éter, te puedes traer un Zagreus o te puedes traer una Afrodita o la misma Gea. Entonces son 7 de oro que vas a jugar. Y si conecta Afrodita, es otro aliado más. Entonces te acelera demasiado el juego en Himnos. Y aparte de eso, que con una ofrenda o con 2 ofrendas en reserva, Himnos ya tiene 5, ya tiene 6. Entonces empieza a atacar y a defender de inmediato. Bien, condiciona mucho el juego, realmente condiciona. Es un aliado muy pesado que empieza a atacar desde el momento de turno muy temprano. El siguiente es Ares, ¿ya? Este mazo lo está llevando por 1. Este mazo es para poder finiquitar, está como la carta estrella para poder finiquitar. La idea es mantener todo lo que se pueda para poder llegar con este finishing. Bien, que Ares primero puede atacar turno que entra en juego, y en Guerra de Talismanes una vez por turno puedo pagar 2 de oro para cancelar el ataque o bloqueo oponente. Bien, por ende mantengo las cartas, voy bonificando. Imaginen, tenemos 2 ofrendas. Eros pegaría 4, Dionisio también 4 y Éter 4 también. Y con el Ares atacando también serían 4. Entonces pagando ya con 5 de oro, ya atacando Ares, cancelo el bloqueo oponente y ya estoy pegando 12 o 16. Entonces bastante. Bien, esto es para mí uno de los finiquitadores de este mazo. Y una de las cartas que yo la llevo por 1. En este mazo la estoy llevando por 1, no por 2. Bien. Algunas personas me han dicho lleva Ares por 2. Sí, igual lo he intentado probar, pero a mí me acomoda, a mi parecer me acomoda un poquito por 1.
Siguiente aliado, vamos a ver ya, vamos a entrar al peso pesado, que es Thanatos, ya que en tu fase de vigilia una vez por turno puedes nombrar un aliado en juego. Todos los aliados con ese nombre deben ser destruidos, carta única, ya, cartonazo, cartonazo con 5 de oro. Nombro un aliado y el aliado se destruye todas sus copias. Ojo, que si estoy jugando contra un mirror y yo tengo éter en juego y nombro éter, todos los éter se van. Ya todos se destruyen, tanto los del oponente como los de los míos. Bien. Y es una carta, lo otro, que es una carta global. Que es una carta global que no se. Hay algunas cartas, por ejemplo, Relámpago Arcano, que intenta redirigir el efecto de cartas, pero con este no se puede. Bien. Porque es un efecto global. Porque nombra a todas las cartas en juegos. Igualmente, Amon, que es un eterno. Amon dice que si esta carta es afectada por una habilidad oponente o es objetivo de una habilidad oponente, ya el oponente tiene que pagar 2 solos extras. Con Thanatos no es necesario pagar porque es una habilidad global. Bien. Siguiente carta, el Gran Zeus. Por excelencia. Ya. Yo comencé a utilizar este Gran Zeus por una carta que era Fergus. Porque el mazo Druidas tuvo meta mucho tiempo. Y cuando jugaba contra Druidas, me lanzaban un Fergus y no sabía cómo sacármelo. Tenía que saber sí o sí o anularlo, y me hacía que Fergus pide 2. Me lo podían bajar en el primer turno y me condicionaba mucho el juego. Y cuando tenía Gran Zeus, como Gran Zeus tiene 5 y Fergus dice destruye al aliado oponente de mayor fuerza, se mantenía en juego. ¿Bien? Y era una de las cartas que contrariaba mucho al druida. ¿Por qué? Porque antiguamente no había ni cartas que destruyesen o barajasen cartas. Por ende, la única forma de poder sacarse a Gran Zeus era utilizando un Averix para borrarle la habilidad y luego de eso destruirla. O sea, ocupaban 2 recursos para una sola carta. Bien. Y aparte le protegía del Fergus. Y ahora, lamentablemente, apareció el tótem de Bad Bunny, que le llaman, que baraja una carta oponente, así que Fergus se va al descode con esa cartita. Lo bueno es que Fergus ahora está baneado. Bien. Está por límite de carta, ya no hay nada, no se puede utilizar. Y aparte te da robo. Robo en tu vigilia, una vez por turno, paga 2 puedes robar hasta 2 cartas. Dice hasta, si uno quiere robar una, puede robar una. Recomendación, siempre robe las 2, aunque se tenga que descartar carta de la mano. Y carta por excelencia, y una de las cartas más pesadas que tiene el Olímpico es el Helios, ¿ya? Mientras Helios esté en juego, los aliados de raza Olímpico ganan 2 a la fuerza y además no pueden ser afectados por talismanes oponentes. Bien, de aquí yo me defiendo del Marrat, me defiendo del Kadech, de bola de energía, ¿ya? Pero en espada cuesta un poco. ¿Por qué? Porque están los Carwenan. El Carwenan le borra la habilidad a Helios y luego de eso puede interactuar con una bola de fuego o con un desleal o entre el mismo Marrat. Bien. Pero como había dicho anteriormente, ocupan 2 recursos para poder sacarse una carta. Entonces, recomendado, sí. Bien. Aparte que bonifica a los aliados olímpicos más 2. Entonces es mucho. Con 2 ofrendas abajo, imagínense, Eros tendría 6. El mismo Ether también tendría 6. Himnos tendría ya 8. Entonces es mucho el daño. Demasiado. Vamos a seguir ahora con el soporte. El soporte igual es bastante bajo. Tenemos 3 foseas, ya que cuando entra en juego dejo en el tope una carta oponente. Puede ser en cualquier carta, pues, exceptuando oro. Bien. Y luego en Guerra de Talismanes la puedo destruir para robar 2 cartas y luego descartar una. ¿Qué cartas se descartan? Ojalá un Eros. Bien, para no tener... ya no tener defectos en este tipo de cartas, ojalá sería un Eros. Lo otro que yo me he descartado, como digo, son las cartas de coste alto, turnos bajos. Y si no, la misma Gea, para poder barajarla. Bien, se lleva por 3. Carta por excelencia, Panteón 2. Mientras Panteón esté en juego, si tengo uno o más aliados de raza olímpico en juego, tus aliados ganan 2 a la fuerza. O sea, tengo la ofrenda de los dioses que me dan 2 a la fuerza. Tengo Helios que me da más 2. Y tengo un Panteón que me da otros más 2. O sea, lleva un Eros que pide 2. Está atacando ya con 8. Entonces, no, es brutal. Es brutal. Es demasiado el daño que entra. Talismán por excelencia. 7 contra Tebas. Que es una de las pocas cartas que cancela habilidad. Creo que es la única. Si no me equivoco, hay una de
una amarilla, pero si cancela una habilidad oponente, pero si tu oponente se bota 3, la carta es anulada, ¿ya? Pero por excelencia 7 contra Tebas, cancela la habilidad de una carta oponente en juego que no sea oro. Luego puedes robar una carta de tu mazo castigo, o sea, te genera robo y aparte cancela habilidades, ¿ya? Contra lo que son los titanes, cancelarle una rea, que juegue tu oponente 6, active rea y le cancelé la habilidad, va a tener que esperar un turno para volver a activarla. Entonces, no, espectacular, brutal esta carta. Para poder counterear muchas cartas, ¿ya? Se juega por 3. Siguiente carta, que es una de las nuevas que salió en la toolkit, ataque fulminante. Yo la estoy llevando por 2. Pedazo de carta, cartonazo. Elige entre barajar 2 aliados oponentes del mismo coste o barajar 2 aliados oponentes de la misma fuerza. ¿Ya? Cuando me han atacado con los goblins malignos, 4 le barajo los 2. ¿Ya? Cuando me han atacado también con los titanes, por ejemplo los minotauros de Creta o los mismos minotauros, barajado los 2 de inmediato porque tienen el mismo coste. ¿Ya? Entonces, cartonazo, lamentablemente pide 4 de oro, pero teniendo 4 de oro en reserva, el oponente va a tener que condicionar sí o sí que va a tener que se puede comer un fulminante. ¿Ya? Se está llevando bastante en el metagame. Muchas personas, algunos lo están jugando hasta por 3. ¿Ya? Yo por el momento lo estoy jugando por 2, me ha corrido bastante bien. No he tenido dificultades y muy molesto sacarte 2 aliados. Así que ataque fulminante, pedazo de cartón. Siguiente carta, expulsión de titanes, la única carta de Helénica que destierra, ¿ya? Y aparte, como el meta actual está el titán, tu oponente se bota 3. He ganado con esta carta a 2 o 3 personas en el cual le quedan 2 o 3 cartas en el mazo. Expulsión de titanes y le destierra un aliado y aparte se botan 3. ¿Ya? Nada más que decir, te puedes sacar contra Mierros, te puedes sacar un Zagreus, contra una espada te puedes sacar dragón, el Ruin de Sangre, en fin, carta que se puede jugar del cementerio, no quieres que vuelva, de inmediato una expulsión de titanes. Y aparte el talismán se va al cementerio, no se destierra, a diferencia de otros talismanes, por ende tiene retorno. Se juega por 1 porque es carta única. La siguiente es Velas Negras, cuestionado por esta carta, bien, pero es una de las pocas cartas que destruye Totem. ¿Ya? Entonces condicionaba mucho. Condicionaba demasiado. Antiguamente, como se estaba jugando el Avalon, ya, el Avalon ahora está baneado, pero sacarse un Avalon, bien, o sacarse una misma foseada o oponente, o sacarse un Panteón, bien, o ahora el nuevo el Totem este que se está utilizando con los Minotauros, que es el laberinto de Creta, sacaste esa carta porque hay muy pocas cartas que destruyen Totem. ¿Ya? Y lo otro, que aparte de eso que destruye Totem, destruye un aliado de fuerza 3 o más. Bien, entonces cartonazo, lo encuentro muy buena carta. Se está jugando, estoy jugando yo por 1 en este masito y me ha corrido bastante bien. Siguiente carta, yo creo que por excelencia y en todos los mazos de Helénica tiene que tener Nacimiento de Pegaso. Carta única, esta es una carta reworkeada. Mira las 2 primeras cartas de tu mazo castillo, puedes elegir entre barajarlas, dejarlas, disculpe, la parte superior o inferior de tu mazo castillo y luego robar 2. O sea, veo las 2 primeras, no me gustaron, las dejo al final y robo después 2 cartas, ¿ya? Un acelerador de juego por excelencia. Yo creo que todas las cartas de Helénica debe de tener Nacimiento de Pegaso, ¿ya? Y creo que también en el libre también va. Bien, muchachos, por ende aquí sería el masito. Esas son las interacciones que pueden tener. Espero que les haya gustado. Cualquier dato o consulta se pueden ver en los comentarios. Espero que les haya gustado, chicos. Cualquier cosa, un like para poder seguir viendo los siguientes mazos. Espero que lo puedan jugar el masito. Es bastante entretenido, es divertido. Es un poco difícil de utilizarlo, sí, pero con un poquito de práctica, de costumbre, el mazo se vuelve muy asqueroso. Bien, así que esto, muchachos, muchas gracias. Nos vemos. Se despide el profe Mazos.